Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción, en este día viernes, que ya entramos en un periodo de silencio electoral. A partir inclusive ahora de las 12 del día hay ya ley seca hasta después de las elecciones y entramos en un periodo donde debemos de meditar a conciencia qué es lo que vamos a hacer, y de eso pues no podemos hablar ni inducir por este tema del silencio electoral ahora, pero sí podemos hablar en general con nuestro querido amigo, el doctor el Antonio Quesada Pavón. Él es empresario, vinculado hace mucho tiempo al sector farmacéutico, pero también académico, vinculado también hace mucho tiempo con el SPA del SPOL, y hablaremos en general sobre su visión de lo que él ve en la economía y la política del Ecuador. Y yo comienzo preguntándote, porque ayer yo leía y hacía referencia en este programa de un editorial del doctor Fabián Corral que hace referencia a que le gustaría creer que el Ecuador puede regresar a ser lo que fue. Y aquí estaba Juan Carlos de Granados el día de ayer, hoy no está, y decía, bueno, el Ecuador sí ha mejorado en muchas cosas. Y yo creo que sí, que el Ecuador ha mejorado en algunas cosas. Si uno compara con lo que pasaba hace 40 años, aquí tú veías en el centro de Guayaquil mucho más pobreza de lo que tú ves ahora en ciertos sectores. Pero hay otros elementos en el Ecuador que definitivamente en las últimas décadas creo que hemos ido como el cangrejo. Entonces, yo quisiera tu visión macro, mi querido Antonio, de que tú en los años de vida que tienes un poco más de canas que yo. ¿Cómo has visto la evolución de la economía y en general de la situación del país? Buenas tardes a ti, Giovanni, y a los radioescuchas y las personas que nos oyen en tu programa, que ya es un programa icónico aquí en la ciudad de Guayaquil. Mira, yo creo que, bueno, yo soy matemático y académico, me gusta establecer ciertas realidades y creo que el análisis que tú me pides de hacer del Ecuador, deberíamos ponernos en la perspectiva de fijar ciertas líneas de base. Es decir, en el tiempo, en la historia republicana del Ecuador, ha habido eventos socioeconómicos que han provocado cambios sustanciales en la estructura y en el entorno geopolítico del país. Y voy a hacer referencia solo a los más cercanos. 1972. De hecho, bueno, pues tú creo que eres de esa época, de los setentas, ¿no? Antes del año de 1972, el Ecuador era un país bastante provincial, muy, eh, muy refugiado en una economía basada en agricultura y en principio en materiales básicos de agricultura. Hubo la época del gran cacao y más o menos a principios de los años 60, 70 inició el boom bananero, que lo inició indudablemente el célebre don Luis Noboa Naranjo. Pero ese país tenía una estructura muy, no digamos primitiva, realmente atrasada con respecto a lo que el entorno geopolítico era en general. Eh, ¿Estás ahí? Aquí estoy, sí, te escucho Ya, perfectamente. perdona, Sí. porque... y me refiero a que estábamos bastante atrasados porque en el enclaustro nuestro ya se hablaba, unos años antes se estaba hablando de la economía del Pacto Andino, en el cual no nos fue bien precisamente por eso, porque el Pacto Andino, que estaba constituido en esa época por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, Ecuador estaba, digamos, casi tan atrasado como Bolivia, aunque Bolivia tenía unas perspectivas de recursos diferentes a la que teníamos nosotros en esa época, antes de los años 70. Sucede que en el año 72 empieza el boom petrolero. El primer barril de petróleo fluye bajo el gobierno de la dictadura militar
de Rodríguez Lara. Y esta es la primera línea de base de los fines del siglo XX. Y hay un cambio total en los hábitos de consumo, en el nivel de vida y en el desarrollo del país. No voy a hacer un panegírico del gobierno militar de Rodríguez Lara, pero realmente los militares cometieron muchos errores, pero tuvieron la habilidad de manejar el país de tal manera bueno, la premisa del general Rodríguez Lara era sembrar el petróleo, ¿no? No creo que se logró muy bien ese objetivo. Sin embargo, los hábitos de consumo y el nivel de vida cambiaron dramáticamente en el año 1972. Empieza el boom petrolero y el país empieza a desarrollarse, empieza a tecnificarse y empieza a hacer inversiones tan grandes y fuertes que cambian la estructura industrial en el país. Ahora, si la pregunta que tú me has hecho, ¿podrá el Ecuador regresar a esa época? Porque yo creo que esa época fue una época de bonanza. El país crecía aceleradamente. Claro. Y los hábitos de consumo cambiantes hacían que un país aspiracional trate de consumir productos de mejor calidad y de mayor elaboración. Pero yo te interrumpo ahí un ratito, perdona que te interrumpa, sí. Antonio, porque ahí hay una cosa, hay un hito histórico, digamos, porque el boom del petróleo nace en los 70s. Antes del petróleo, la economía era básicamente agrícola, y el Ecuador cambia la ecuación, el Ecuador cambia por la ecuación del petróleo, como tú dices, sus hábitos de consumo, su visión, inclusive se crearon elefantes blancos, pero lo paradójico es que el Ecuador, viene el boom del petróleo, viene un chorro de dinero que entra por el petróleo, y yo alguna vez leí un artículo interesante que termina el primer boom del petróleo, y si tú cortas la imagen en ese momento, en vez de haber quedado mayor consolidación financiera, el Ecuador se endeudó más. Entonces termina la primera ola y termina lleno de obras, lleno de elefantes blancos y endeudado hasta el cogote. Y ahí vino la crisis, la primera crisis financiera y la primera crisis de la deuda latinoamericana. ¿Cómo entiendes eso? Bueno, la provocaron los militares, ¿no? Porque realmente una de las razones por las cuales regresamos, y digo regresamos porque fue un acuerdo nacional al sistema democrático en 1977, pues los militares ya se habían endeudado en 5 años, se habían endeudado bastante para lo que era. La realidad de lo que tú dices es verdad. Los elefantes blancos empezaron a crearse por todo lado, ¿no? Y siempre hemos sido malos en el Ecuador en generar presupuestos generales del Estado. Y los militares, pues no fueron tan buenos tampoco generando presupuestos, porque la realidad era como el tendero que abre la caja registradora y dice, hay plata, ¿no? Pero no se da cuenta que la plata que está ahí la debe a proveedores y lo que le queda realmente para su crecimiento del negocio es la utilidad. Exactamente sucedió así en el Ecuador. Los ingresos petroleros que multiplicaron por 100 el presupuesto general del Estado, ¿no? Un presupuesto que era muy limitado, empezó a hablarse ya de cientos de millones de dólares y luego ya miles de millones de dólares, ¿no? Y la realidad es que antes del 77, cuando se llamó a la constituyente y se regresó al sistema democrático con la elección de Jaime Roldós, ya estábamos endeudados. Y claro, Jaime Roldós coge un país endeudado, petrolero pero endeudado, y empieza a tener problemas de caja fiscal. Y los problemas de caja fiscal hacen que confunda realmente, en paz descanse Jaime Roldós, confunda lo que es macroeconomía y microeconomía. Y empieza a dar beneficios sociales
por todos lados, ¿no? El salario mínimo vital creció increíblemente en el año 77, 78, y claro, a la muerte de Jaime Roldós, a la trágica muerte de Jaime Roldós, toma las riendas Osvaldo Hurtado, y Osvaldo Hurtado tiene que continuar con una política de endeudamiento, porque empieza a haber algo que no sucedía antes, y es que el Sucre ya perdía escandalosamente de valor. Teníamos una declarada inflación y devaluación. Y ahí vino la famosa sucretización, ¿no? En la época de Hurtado. Bueno, Hurtado comete, Osvaldo Hurtado no es un paradigma realmente de un líder, a pesar de que él se considera el gurú de la política, pero realmente a Osvaldo Hurtado se le debe mucho de las componendas que ha habido entre los sistemas financieros ecuatorianos. Y lo que acabas de decir tú, pues creía que es el segundo línea de base en el Ecuador. El gobierno de Hurtado provoca la sucretización de las deudas. Y uno hablar de sucretización de las deudas, pero si estábamos en el Sucre, ¿no? Claro. El Sucre no cambió hasta 1998, 99, año 2000 realmente. ¿Por qué en el año 81, 82 teníamos que sucretizar las deudas? Porque lamentablemente la economía ecuatoriana ya se manejaba dolarizada, informalmente, digamos así. Y los bancos, y recuerdo perfectamente bien eso, los bancos te proponían a ti deudas en sucres con intereses bastante altos o deudas en dólares con intereses más bajos. El asunto es que eso creó una demanda de créditos en dólares que tuvieron tarde o temprano que crear una burbuja. Y era una burbuja por la imposibilidad que tenían los deudores de pagar esas deudas que habían generado en dólares, porque sus ingresos eran en sucres y el sucre se estaba devaluando. Bueno, Osvaldo Hurtado tuvo la increíble capacidad de sucretizar ese tipo de deudas, lo cual fue un beneficio ilegal, inmoral, antiético, que recibieron deudores inconscientes. Porque si tú estás trabajando en un ambiente de moneda nacional que tiene, digamos, alta devaluación, nunca ha sido altísima, bueno, sí fue una época altísima devaluación, pero alta devaluación, en un país que tiene inflación, pues es inconsciente, por decirlo menos, que te endeudes en dólares. Bueno, es casi perdonar al hijo vago que se ha endeudado y darle plata para que pueda seguir adelante, ¿no? Ese yo diría que es una segunda línea de base, porque ya nos puso a pensar en una realidad que no habíamos pensado antes. Y la realidad que no habíamos pensado antes era que el Sucre tenía una estabilidad más o menos adecuada, pero el Sucre ya no estaba con una realidad adecuada. Y luego ya tenemos la cruel realidad de la dolarización. Y digo cruel no porque haya sido cruel, sino porque el efecto fue cruel. Es decir, necesitábamos eso. Tu mamá fue una de las promotoras de la dolarización. Ya no podíamos salir del embrollo en que nos habíamos metido. Altísima deuda externa, altísima deuda interna, todo el mundo endeudado en dólares, con dólares que eran impagables. Así es. No había más remedio que ponerle una camisa de fuerza a esto. Claro, lo que pasa es que aquí, pero ¿quién asumió el costo de eso? Porque siempre alguien paga la factura, ¿no? Bueno, tuvimos que asumirlos. Todos. El pueblo ecuatoriano. Exacto. El pueblo ecuatoriano tuvo que asumirlo y hemos pagado y hemos aceptado el pago que hicimos. Es que ese es el cuento que a veces la gente se cree, de que esto sale de los árboles, digamos, la plata no sale de los árboles. Alguien paga la planilla.
Es decir, sí, el petróleo lo pagó, el cacao lo pagó, el banano lo pagó, pero es lo que generamos nosotros, lo que genera el país. Claro. Ahora, ¿necesitábamos eso? Absolutamente sí. Sí, porque si no colapsaba Eh, todo, ¿no? Hubiéramos colapsado como país a principios del siglo XXI, ¿no? Realmente ya no le veíamos. Cuando empiezas a hablar de inflaciones del 80, 90%, ya estás con problemas muy graves, ¿no? O sea, ahí Y luego la dolarización. hay dos visiones, porque hay gente de corte, digamos, pensamiento liberal que dice, no, no hay que salvatar, no hay que salvar, el que pague la planilla, el que le toca pagarlo, y el que quiebra tiene que quebrar, y hay una visión como la que se aplicó, de que sería el mal, el peor de los males, que colapse todo, y mejor es sacar el salvavidas y pasar a la planilla, y diluir la planilla a lo largo de la sociedad. Entonces, esas son las dos visiones, y se aplicó la segunda. Mira, actualmente más o menos estamos viviendo, no necesariamente en el país, pero el presidente Milei está en esa disyuntiva, ¿no? Él prefiere castigar al argentino con sus recortes, graves recortes, para los cuales necesita un apoyo internacional, especialmente de los Estados Unidos. Su deuda externa a todas luces es impagable, ¿no? O sea, por muy grande que sea Argentina, deber 130.000 millones de dólares, pues es una barbaridad. En todo caso, nosotros en el Ecuador hemos aceptado que la factura que tuvimos que pagar por la dolarización ha sido una factura cuyo costo-beneficio ha sido favorable para nosotros. Tenemos, mira, con todas las crisis económicas que tenemos, y con todo lo que está pasando en este momento de inseguridad, violencia y crisis económica, indudablemente, pero los factores macroeconómicos y microeconómicos se mantienen más o menos estables. Yo diría muy estables. Si fuera un parámetro saludable, pero es un parámetro que lo usan, el riesgo país está en 640, ¿no? Lo cual ya nos pone en un nivel de que posiblemente el gobierno de Daniel Noboa pueda hasta emitir bonos internacionales. Y si el riesgo país está en 640, la inflación cerrada al mes de octubre fue de 0,13%. Y claro, vamos a decir, porque el consumo se redujo, pero oyendo los informes que nos dan, que recibo yo del gasto público, perdón, del gasto interno, pues el país está gastando plata. Ahora, la pregunta grave es de dónde viene la plata, ¿no? Correcto. Mucho viene de los inmigrantes, mucho viene de una plata media oscura. Sin embargo, la dolarización, así como nos ha traído a toda una masa de gente que ve, y me refiero a gente internacional, que ve un país dolarizado y con una posición geográfica favorable, lo ve como un atractivo, como un imán, pero también es verdad que la dolarización nos ha permitido a nosotros estabilizar. Ha sido una camisa de fuerza, pero nos ha permitido estabilizar. La gente tiene posibilidad de ver el mañana como una realidad Claro. que Oye, puede afrontar. la gente puede endeudarse para comprar una casa sabiendo Exacto. que la moneda con la que le pagan el sueldo es la misma moneda con que debe la casa. La gente puede endeudarse en comprar a largo plazo un vehículo con la misma lógica. Y yo creo que la clase media ganó mucho porque mucha gente que no podía acceder a una casa, que no podía acceder a un vehículo, hoy en día lo ha podido hacer. Y yo creo que por esa razón, entre otras, si hoy en día quisiera venir algún iluminado a decir que quiere tumbar la dolarización, yo creo que la mayoría de la No. población le salta al cuello. Y yo creo que es algo que, si se da el hecho de que se va a otra constituyente, debería de pensarse en poner alguna camisa de fuerza para que no venga ningún iluminado que abundan en el país a querer tocarla. Porque yo creo que es algo que la población en su mayoría está consciente de que es una camisa de fuerza, sí, pero para bien.
porque nos ha protegido de la típica irresponsabilidad de los políticos de turno de este país, que la vivimos en otro frente. Y ahí te hago la pregunta, porque la dolarización no ha sido, no es ni va a ser la solución a todos los problemas. Sirvió para una condición especial que se ha cumplido. Pero lo que no ha pasado en el país son varias cosas. Una, el Ecuador sigue siendo un país de irresponsabilidad fiscal. Tú comenzaste con lo que nos cuentas de lo que pasa en los 70 cuando nos endeudamos, pero esa lógica de la irresponsabilidad fiscal, salvo honrosas excepciones en el tiempo de los 70 acá, la mayor parte de los periodos han sido periodos de irresponsabilidad fiscal, donde han querido gastar más de lo que se tiene. Y culturalmente, Antonio, la población en general que nos escucha no tiene en el chip mental ese concepto de que tenemos que ser responsables fiscalmente. Más bien la gente aplaude, viva la fiesta y viva el gasto y quiero más y quiero más y quiero más. Yo entiendo que la gente quiere más y necesita mejor educación y necesita mejor salud, pero nadie se preocupa de dónde sale el dinero, como tú dices. De eso no hablamos. Hablamos de que quiero que le suban el sueldo a los profesores, quiero que le paguen mejor a los maestros, quiero que haya más hospitales, de acuerdo, pero nadie habla de dónde sale el dinero. Y ese concepto de responsabilidad fiscal, que está muy enmarcado en países, por ejemplo, nórdicos, aquí parece que no existe. Bueno, yo quisiera hacer memoria de los radioescuchas, de ti, Giovanni, con todo respeto. Regresemos a 1934. José María Velasco Ibarra. Yo creo que en lo que acabas de describir realmente, mi querido Giovanni, es la instauración formal del populismo. El Ecuador ha sido un país relativamente populista desde su formación en 1830. Sin embargo, el doctor José María Velasco Ibarra, con todo el respeto que merece su memoria, porque creo que fue realmente un buen hombre, pero institucionalizó el populismo en el Ecuador. De hecho, uno de los sobrenombres que tenía el doctor Velasco Ibarra era el profeta, ¿no? Porque acostumbró al país a ser un país paternalista, que el gobierno te dé todo. Y por supuesto, tuvimos 40 años de velasquismo, y luego de los 40 años de velasquismo, el populismo ha tenido diferentes nombres, pero los gobiernos, aún los gobiernos militares, han sido gobiernos populistas. Y el populismo es el cáncer que nos corroe no solamente a Latinoamérica, sino que creo ya en el ambiente geopolítico mundial, es el cáncer con el que está afectando seriamente la democracia. Yo creo que democracia y populismo no pueden convivir. Realmente, tú no puedes ser un gobierno populista y llamarte gobierno democrático, porque tienes los problemas que acabamos de mencionar tú y yo. El primer problema es un desorden fiscal absoluto. Y ese desorden fiscal, ¿por qué se da? Porque no compagina realmente la ecuación de ingresos y gastos, ¿no? Trabajas con un déficit. Mira, la propuesta del presupuesto general del Estado del presidente Daniel Noboa tiene un déficit fiscal de 5.600 millones de dólares, que de acuerdo a algunos economistas, ¿no? Es algo que podría ser superado, y realmente el problema no es el déficit fiscal. Perdónenme, ¿no? El problema sí es el déficit fiscal, porque tenemos encima que cumplir con ciertos parámetros de deuda. Y para cumplir con los parámetros, llamemos pagos de deuda, vamos a tener que reducir la inversión en educación, en salud, en seguridad. No va a haber inversión pública. Entonces, el déficit fiscal, ¿de dónde viene? De un desorden populista de dar subsidios por todos lados, ¿no? Pero ahí tú recordarás que hubo, no me acuerdo en qué gobierno, no me acuerdo si fue en Gustavo Noboa, que se puso un paquete de leyes vinculadas a, no me acuerdo el nombre de la ley, pero estaba orientada a poner una camisa de fuerza justamente a la responsabilidad fiscal.
y luego se desbarató eso en la época de Correa. Y Correa tuvo otro boom petrolero parecido a los 70 y volvió a repetirse la historia. En vez de haber salido fortalecidos, con menos endeudamiento, aprovechar para haber constituido las bases sólidas, digamos, de un esquema financiero positivo en el país, nos dejaron otra vez con más gasto y más endeudados. Y se infló gigantescamente. Aquí hemos hablado con muchos invitados, con Mauricio Pozo, con el Observatorio de la Política Fiscal, con Jaime Carrera y con muchos otros, que relatan hasta la saciedad cómo creció el gasto, no solamente en términos relativos, sino también en términos absolutos y relativos al PIB. El gasto corriente se subió en algunos casos hasta el triple. Y claro, cuando tú te acostumbras a gastar y tú acostumbras a tu familia a que ahora ya pueden tener muchas otras cosas que no tenían, cuando se las quieres quitar es complicado. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Antonio Quesada Pavón sobre un análisis macro de lo que pasa en la economía y la política del país. Al final de esta primera parte hablamos de este concepto de responsabilidad fiscal y yo te decía que son tareas pendientes que no han sido solucionadas aún después de la dolarización. Pero el otro tema pendiente va de la mano con incentivar la economía, generar más puestos de trabajo y generar más segmentos o clústeres, sobre todo de exportación, como han sido tradicionalmente, y tú mencionaste el banano, yo te mencioné ahora el camarón y demás. Hoy leía un inserto en El Universo que habla de los sectores exportadores y este inserto habla concretamente del sector camaronero y realmente es digno de aplauso lo que el sector camaronero ha hecho en las últimas décadas, posicionándose y consolidándose a nivel mundial como un referente, no solamente de cantidad, sino de calidad y de tecnología desarrollada por mentes ecuatorianas. Tú vienes de una universidad tecnológica en los Estados Unidos, has colaborado muchos años con una mejor universidad tecnológica del Ecuador, con la SPOL, y sabes la importancia en el mundo actual de introducir tecnología. Y es uno de los sectores donde hemos podido incluir valor agregado. Se exporta camarón en múltiples formas, no solamente con cola, sin cola, hechos ya preparados, elaborados, brochetas, etcétera. O sea, es un sector que yo admiro porque yo creo que ha hecho su tarea muy bien. Inclusive ha sobrevivido problemas de plagas, problemas de dumping, de temas legales en los Estados Unidos. O sea, ha sido resiliente y ha logrado sobrevivir. ¿Cómo hacer para poder hacer que tengamos no 1, 2, 3, sino 20 sectores del mismo nivel, como el caso del ejemplo que te pongo? Mira, el ejemplo que tú pones de los camaroneros realmente es un caso muy especial. Los camaroneros son una clase industrial muy resiliente, ¿no? Han tenido que sobrevivir. En primer lugar, cuando se metieron en un negocio que no lo conocían muy bien. De cero. Domesticar al camarón, aprendimos sobre la marcha, el Ecuador aprendió sobre la marcha a domesticar el camarón, ¿no? Recuerda cómo capturábamos las larvas de camarón al inicio de la industria camaronera. Se las pescaba en la playa, ¿no? Así es. Barriendo la arena. Hemos caminado un camino muy fructífero, yo diría relativamente en poco tiempo. No es más allá de 40 años que hemos desarrollado tecnología y propiedad del camaronero ecuatoriano. Ahora, yo creo que los camaroneros tienen una visión muy clara que si no trabajan en tecnología y en superación,
tarde o temprano el camarón va a ser considerado un commodity. Así es. Y te digo que nuestros clientes chinitos pues están muy dispuestos a que el camarón sea un commodity, ¿no? Todavía nosotros hemos sido lo suficientemente innovadores en el sector camaronero para que el camarón, lo mismo que en el cacao, ¿no? Con diferente esquema, pero hemos logrado mantener que estas materias primas básicas, porque son básicas, ¿no? No sean, no sean considerados commodities. Ahora, ¿por qué no tenemos más? Yo veo con envidia, yo no creo que hay sana envidia, veo con envidia, y es uno de los pecados capitales, el desarrollo que tiene el Perú con, con una capacidad agrícola muy limitada. Y ellos son exportadores de productos no tradicionales. Tú miras, y eso me asusta a mí, las naranjas y mandarinas que compro en el supermercado, pues las mandarinas son peruanas, las naranjas son peruanas. Y yo me pregunto, en un país en el cual tienen que hacer muchos esfuerzos para fertilizar las zonas agrícolas, mientras que en el Ecuador tú lanzas una semilla en la tierrita que está en las junturas de las carreteras y crece. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no tenemos otras visiones en el sector agrícola? Yo respeto mucho a las personas que realmente provocan cambios saludables. Y Leonardo Escobar con su taza de café dorada, ¿sí conoces tú ese proyecto? No. Pues con la tacita de café dorada, él está promoviendo todas estas zonas de un café muy especial y de hecho está superando la calidad del café con el tradicional café colombiano que se suponía era, bueno, se supone, no es que se supone, que es de gran calidad. Y yo creo que sí hay campo para eso, pero necesitamos trabajar. Ahora, ¿cuál es la muralla que tenemos por delante? La falta de credibilidad institucional. Para que nosotros logremos hacer acuerdos estratégicos internacionales de negocios, se necesita que del lado nuestro demos la confianza institucional que necesitas para hacer sociedades, asociaciones que tengan lo que los americanos llaman el win-win, ¿no? Ganar, ganar. ¿No? O sea, no podemos solicitar que nos vengan a ayudar a asociarse para negocios en el Ecuador que podrían tener y deberían ser rentables cuando el inversionista o el posible socio nos ve con un decaimiento institucional terrible, ¿no? Nuestro poder judicial, no quiero ser grosero, pero algo huele mal en Dinamarca, decía Claro. Shakespeare, ¿no? Y ayer yo lo mencionaba, Antonio, porque el problema de la inseguridad jurídica del Ecuador y del sistema judicial, por ende, afecta muchos frentes en el país. Afecta, número uno, la inseguridad, porque ¿de qué sirve si la policía agarra a un maleante y a los 2 días o antes está libre? Afecta la inversión, afecta el desarrollo económico. ¿Quién quiere venir a un país donde si haces un acuerdo de inversión o haces una inversión grande, especialmente en industria, en agricultura, en minería, y le cambian las reglas del juego al año siguiente? ¿Quién quiere venir si hay inseguridad jurídica por todos lados? Entonces, ese problema, por un lado judicial, que es parte de la ecuación, pero como el gran macro tema de inseguridad jurídica, ahuyenta la inversión. Y eso no me lo he inventado yo, está escrito en todos lados. Mientras más inseguridad jurídica, menos inversión. Bueno, y esa, lo que acabas de decir, es una malévola ecuación que se da y que se la usa. O sea, tú no vas a un país que tiene inseguridad jurídica. Fíjate, Colombia no puede tener peor presidente que el presidente Petro, ¿no? Con todo el respeto que les tengo a los colombianos y el cariño que tengo a ese país. Pero un presidente que, pues, por su dipsomanía babea en los discursos, ¿no?
Pero inversión extranjera de este año, creo que bordea los 8.000 millones de dólares, cuando nosotros no llegamos ni siquiera a 500. Perú, que en el mismo año ha cambiado 2 presidentes. Pero Perú creo que anda por los 6.000 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Qué es lo que le pasa al país? La falta de institucionalidad, que la tienen en Colombia, que la tienen en Perú, que no afecta. Pueden tener un payaso o un dipsómano de presidente o cambiar de presidente a cada rato, pero la seguridad institucional que tienen esos países, pues permite que la inversión extranjera vaya allá. Si nosotros no cambiamos, y esto tiene que ser un cambio doloroso y cultural, tiene la pregunta con la cual arrancamos la entrevista, Giovanni. Me preguntabas si creo yo que el país puede regresar a los años de gloria del país anteriores. En primer lugar, es imposible mirar al pasado, ¿no? Tenemos que construir el futuro. Y yo creo que el futuro tiene que construirse con una concertación nacional que va a costar. Yo no sé si la democracia nos permite hacer eso. No aspiro a un gobierno dictatorial. Mi formación de un libre pensador me impide creer en dictaduras. Sin embargo, yo sí creo que lo que necesita el país es un cambio que no necesariamente nos va a dar una nueva constitución. Estaba leyendo los 24 artículos del estatuto que ha presentado el presidente. Sí se puede hablar de eso, ¿no? No estoy tergiversando. Del estatuto para la constituyente, si gana el sí. Pues los 24 artículos... Esos temas me dicen que no hay que tratarlos, Antonio. Esos temas no se pueden hablar ahora, me están haciendo... Todavía no se pueden, perdón, retiro. Sí, por eso estamos hablando de temas generales, pero efectivamente como conceptos macro, el Ecuador tiene que hacer una serie de cambios para poder cambiar su destino. Y nosotros hemos venido sistemáticamente, como tú decías, desde que se inventó el populismo y la demagogia. Yo ya me había olvidado, y tienes razón, porque viene desde antes, desde la época de Velasco Ibarra. Nos hemos venido sistematamente disparando del pie. El Ecuador tiene todo por salir adelante, todo. Pues hablamos del ejemplo del camarón, pero el Ecuador puede desarrollar otros sectores. Mira, Chile desarrolló en una época de su historia un gran sector vinculado a la parte forestal y los derivados, la pulpa y papel y todo lo que tiene que ver alrededor del negocio forestal. El Ecuador viene hablando del tema forestal hace siglos, lo que hemos hecho, depredar los bosques naturales. Algo se ha hecho en bosques sembrados, pero no ha habido un tema realmente de fomento donde tú digas el sector forestal representa también 1.000, 2.000, 3.000 millones de exportación. No hay. Puro bla bla. Y siempre, como todo, aquí quieren jalar, quieren subir en un negocio y viene y lo bajan para que no es el cangrejo ecuatoriano, ¿no? Como decía mi mamá, el palo de cebado, también decía ella que es como que quieren cambiar el cóndor por el cangrejo en el escudo nacional. Y esa ha sido la realidad. Ahora, lo que tú planteas y yo planteo como una necesidad, ya no es una necesidad imperiosa, es una necesidad obligatoria si queremos sobrevivir, si queremos que este país sobreviva, porque la teoría de que los países no quiebran, yo no soy economista, pero sí tengo mis reservas en pensar que sí, los países pueden llegar a una situación de quiebra, ¿no? Y el nuestro, lamentablemente, no ha quebrado económicamente, aunque está en crisis, pero tenemos una quiebra moral terrible, Giovanni. Los principios éticos y morales, por la falta de credibilidad institucional, pues nos han retrocedido en 200 años en nuestro desarrollo social. Vivimos mejor, sí vivimos mejor, pero pensamos realmente como trogloditas, ¿no? Y la cuestión no es así. Mira, no lo voy a poner, por ejemplo,
porque no es el mejor ejemplo, pero admiro la audacia con la cual los promotores del concierto de la señora Shakira lo hicieron en Quito. Y lo hicieron muy bien, entiendo, ¿no? Porque me habían dicho que estuvo muy bien sí, organizado. Sí, lo hicieron muy bien, tuvo éxito. Yo leo en las noticias del día de hoy que calculan un ingreso de $50 millones por el evento, lo cual es bueno. Pero ¿qué significa eso? Que alguien tuvo la osadía de arriesgarse a que los impuestos fiscales, los límites de permisos, la coima, etcétera, 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 se vuelvan una muralla que le impidan hacer este proyecto. Yo sí felicito a esa gente. No sé de dónde haya salido el dinero, no me importa, pero sí creo que ellos tuvieron la osadía, la audacia, ¿no?, de tomar una aventura y resultó un éxito. Yo creo que por lo menos nos puso durante 3 días en pantalla internacional, no por los asesinatos, ¿no?, y no por la delincuencia y violencia, sino porque pues somos un país que puede acoger a un evento de conciertos de la magnitud de la señora Shakira. Bueno, ¿podemos nosotros hacer eso? Yo creo que sí. Yo creo que podemos trabajar y debemos trabajar en un parámetro de educación. No creo que va a ser una revolución de un día para otro. Yo no pretendo hablar de una revolución ni de un cambio mágico. Yo creo que es un proceso, pero es un proceso que tampoco puede demorarse generaciones, ¿no? Es un proceso que tenemos que afrontar, porque de lo contrario nos quedamos sin futuro. Mira, ya estamos viviendo inteligencia artificial. Ya se democratizó algo que ya se estaba usando desde hace por lo menos 30 años, ¿no? Pero ahora ya se democratizó. Yo no creo que haya... ya no hay poca gente que no use, por lo menos, te dan en el celular, ¿no?, un tipo de inteligencia artificial que te contesta preguntas, ¿no? Y por supuesto ChatGPT, Grok y los otros navegadores de inteligencia artificial, eso ya estamos viviendo. Y no podemos nosotros quedarnos en el pasado, porque tenemos que ascender, si no nos deja pero ahí te hago una pregunta, progreso, ¿no? porque tú me hablas de lo que está de moda ahora, que es la inteligencia artificial, y que es una cosa que se quedó, ya está aquí para quedarse, y que hay una fiebre mundial que ojalá no exploten las burbujas financieras con todas estas inversiones en empresas vinculadas a inteligencia artificial. Pero eso significa, digamos, un cambio de paradigma en muchos sentidos, y el Ecuador en algunas cosas sigue actuando ni siquiera como el siglo XX. O sea, yo no veo, con todo respeto, porque hay muy buenos funcionarios preparados, formados y con una visión y con patriotismo a nivel burocrático, pero yo no veo al Ecuador en su esquema general burocrático alineado con esa nueva realidad. Aquí seguimos con trámites a veces absurdos, con una tramitología que no agrega valor, en algunos casos sí, en muchos casos no. O sea, ¿cuándo cambiamos de paradigma? Mira, enseguida lo llamo después del programa para indicarle que lo he mencionado, pero mi querido amigo Pepe Nebot tiene una frase que explica perfectamente lo que tú acabas de decir. Para que el país viva tiene que morir Petroecuador. Y yo fui presidente de esa compañía. Es la compañía más grande estatal ecuatoriana, pero su enredo burocrático y de corrupción es tan grande que tiene que ser cambiada radicalmente. Pero mira los resultados, la producción petrolera en vez de subir baja, no ha habido inversión, o sea, una empresa mal manejada. Mal manejada es ya muy condescendiente, ¿no? Corruptamente manejada. Pero no de ahora, yo sí de muchos años atrás. Yo sí estoy de acuerdo con Pepe.
¿no? Si nosotros pretendemos mantenernos como país petrolero, que ya casi no somos, tiene que morir Petroecuador. Y tenemos que trabajar realmente para que el gobierno se force a cambiar eso. Pero tú tocas un tema importante y solo nos quedan 2 minutos. Y volvidos al cambio de paradigma, el cambio de visión. En el Ecuador se nos ha vendido la idea, o se nos ha metido la idea de las famosas soberanías. Y ayer otro invitado hablaba de esto. Yo entiendo, a ver, ¿qué mejor soberanía que tener un servicio? Sin embargo, aquí nos damos golpes de pecho con la soberanía, pero no están bien manejadas las compañías petroleras, no está bien manejado el tema eléctrico, no ha estado tradicionalmente manejado muchas cosas, inclusive los servicios públicos en general, salvo honrosas excepciones. Entonces, yo no digo que se desaparezca el rol de control, de supervisión y de regulación del sector público, evidentemente, pero ¿por qué tenemos que seguir castigándonos con esta camisa de fuerza donde se limita muchísimo la participación privada? Es que el esquema de soberanía ha sido un paradigma que ha funcionado para el politiquero, ¿no? Lamentablemente, pero que no se ajusta realmente a las realidades del siglo XXI. Y pues la interacción público-privada tiene que existir. El gobierno, de la manera como está estructurada en el Ecuador, es un pésimo administrador y un peor emprendedor. Bueno, no podemos mantener... ¿Perdón? No, me están haciendo señales que se nos ha acabado el tiempo, Antonio. Lamento mucho cortarte. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes por atendernos. Mi última reflexión es: mediten bien su voto. No es cuestión de ir a votar por votar. Piensen bien en las consecuencias de ir por un lado u otro, porque yo creo que tenemos que reescribir la historia del país. Muchas gracias a todos. Hasta el día lunes. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.